Buenas tardes, compañeros, profesora. Al grupo de nosotros nos tocó medidas paliativas para el cuidado de la voz. Todos sabemos cómo la voz es importante, desde largos procesos, ha sido la compañera de pensamientos, de expresar sentimientos, y el anhelo trascendente ha sido fiel nuestra de nuestra voz. Sin embargo, la voz tiene grandes cuidados que muchos no sabemos y que causa grandes molestias, problemas vocales. Sí, vamos a hablar lo que es medidas paliativas. Muchos también recomiendan lo que es las recetas de las abuelas, de los antepasados, es lo que le vamos a comentar en este momento en la exposición. Pero primeramente debemos también tener claro qué es diferenciar lo que nos afecta a la voz, si es un alivio malestar, si es curar patologías ya más graves de la voz, o la educación y readecuación de la voz, que también es un proceso que muchas veces nos afecta porque no sabemos cómo hablar. Algunas de las medidas que podemos utilizar como preventivas es el eucalipto. El eucalipto es un descongestionante que nos ayuda a la voz cuando ya está muy cansada, está muy agobiada, entonces descongestiona. Las gárgaras, las gárgaras ayudan a que el vapor congestione nuestro sistema respiratorio y abra el aire a nuestro sistema. Otra muy importante, la ruda, que sirve como para hacer gárgaras, ya que esta agiliza el proceso de los malestares, inflamaciones, ardor que tengamos en la garganta. Gracias. Factores de riesgo e higiene vocal. Ahora veamos algunas formas de cuidar su voz. Primero, se deben reconocer algunas sensaciones de cuando su voz no está bien. Por ejemplo, si usted siente fatiga al final de la jornada o después de un cierto tiempo al hablar, ronquera, dolor de garganta, de cuello, que irradia a oídos, sensaciones extrañas en la garganta como si existiera quemazón, irritación, carraspeo. Estas sensaciones pueden aparecer por diferentes factores personales que a largo plazo pueden alterar su voz. Para reducir el impacto de estos factores, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Evite carraspear y toser habitualmente. En vez de ello, bostece para relajar la garganta, trague lentamente y beba un poco de agua y emita un ruido de zumbido. Evite gritar. En vez de ello, utilice sonidos no vocales para llamar la atención. Palmas, silbidos y soplar con un silbato. Evite hablar en ambientes ruidosos. En vez de ello, reduzca el ruido de fondo existente en su entorno. Hable siempre de cara a la persona que se dirija. Espere que la audiencia esté en silencio y preste atención. Evite hablar de manera prolongada a larga distancia y en el exterior. En vez de ello, acérquese para que puedan oírlo. Aprenda técnicas de proyección vocal. Evite intentar dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación adecuada. En vez de ello, utilice micrófono para hablar en público. Evite apretar los dientes o tensar la mandíbula y la lengua. En vez de ello, mantenga separados los dientes. Deje que la mandíbula se mueva libremente durante el habla. Utilice ejercicios de relajación específicos. Evite permanecer con el cuerpo encorvado. En vez de ello, utilice hábitos de postura adecuados. Evite utilizar la voz cuando tenga ronquera o resfriado. En vez de ello, realice un reposo vocal. No exponga la voz a una contaminación excesiva y a productos deshidratantes. Humo de cigarrillo, alcohol, cafeína, aire seco. En vez de ello, mantenga el aire y el cuerpo limpios y humedecidos. Beba de 8 a 10 vasos de bebida sin cafeína al día.
en las medidas, existen normas, me corresponde hablar sobre las normas generales de la higiene vocal. Esas son las normas que nosotros debemos emplear para no padecer o no enfermarnos de nuestra garganta. Entonces, lo primero sería, nosotros para poder hablar o cuando se va a cantar no se debe hacer mucho esfuerzo, la voz debe salir natural, debe ser una voz que no sea forzada y debemos realizar un calentamiento siempre que se vaya a hacer 5 minutos antes por lo menos, realizar ejercicios, ¿verdad?, sobre diferentes tonalidades, practicando sobre tonos altos, tonos bajos, para que nuestra voz se acople y poder realizar estas, a la hora que vamos a hacer esfuerzos de voz, que no nos veamos tan afectados de lo que sería la garganta. Después debemos evitar en lugares, cuando estamos en lugares, por ejemplo, donde haya mucho ruido, como por ejemplo una fiesta, una discoteca, en un bar, que nosotros no forcemos la voz, no competir contra el ruido, porque si hacemos esto, más bien lo que vamos a hacer es que nuestra voz se desgaste y crear mayor desgaste en las cuerdas vocales, y eso nos va a dificultar lo que sería a la hora de nosotros poder hablar. Después debemos darle descanso a nuestra voz, tenemos que por lo menos dormir 8 horas diarias. Eso es lo recomendado para que cuando nosotros ya hablamos, ¿verdad?, la voz descanse ese lapso de tiempo y tenga ese tiempo de recuperación. Entonces, debemos utilizar un tono óptimo que sea no muy agudo, no muy grave a la hora que nosotros hablamos, para de igual manera no afectarlo, no realizar o no imitar, digamos, voces que no sean nuestro tono natural, porque si forzamos la voz, ya después, con el tiempo, todo el desgaste, una jornada laboral de 8 horas o más, obviamente nuestra voz se va a ver afectada. Debemos hablar con un volumen de voz que sea una velocidad también adecuada. No podemos hablar ni muy rápido ni muy despacio, porque eso a la hora de que vamos a ir hablando, pues obviamente nos va a ver afectada. La respiración, eso nos va a permitir tener mayor respiración y obviamente oxigenación para el cuerpo. Después tenemos lo que sería realizar ejercicios de respiración, como lo hemos visto, los ejercicios que hemos realizado, ejercicios que nos vayan facilitando lo que es la capacidad que nuestro cuerpo tiene a la hora de poder hablar. Después, si se tienen problemas como lo que es la afonía, ¿verdad?, es mejor no hablar, descansar por completo lo que es la voz, hacer el reposo, porque si nosotros más bien lo que tenemos es afonía y realizamos esfuerzo a la hora de hablar o a la hora de estar dando una clase, lo que vamos a hacer es más bien desgastar más la voz y nunca se nos va a recuperar. Entonces, más bien, cuando tenemos un problema de afonía, lo recomendable es descansar la voz para no realizar ese desgaste. Es importante ingerir muchas bebidas, ¿verdad?, mucho líquido, para que la garganta permanezca hidratada. Es importante que sean bebidas calientes, que no sean bebidas frías, pero que no sean bebidas con cafeína, como lo que es la Coca-Cola, lo que es el café, porque eso igual lo que va a hacer es irritar las cuerdas vocales. Es importante tener una dieta balanceada, consumir mucho lo que serían las vitaminas A, B y C y D. Después, es importante evitar los lugares con el aire acondicionado, ¿verdad?, que no sea un aire acondicionado muy frío, para que entonces obviamente igual las cuerdas vocales no se nos irriten, sino que sea un aire que sea puro, un aire donde podamos respirar bien, donde podamos hablar bien y que no nos afecte tampoco lo que sería la respiración y la salud. Hay que evitar lo que son los cambios bruscos de temperatura, ¿verdad?, en los lugares. Si estamos en un lugar donde está muy frío, no irnos a un lugar por completo afuera que ya está caliente, ojalá que esté haciendo mucho sol, o viceversa, ¿verdad?, un lugar donde está haciendo mucho sol y que después entremos a un lugar donde haya aire acondicionado, pues obviamente nos va a ver afectado en lo que es la voz. Ahí nuestra voz va a resentir ese choque, ese cambio de temperaturas. Técnicas de higiene vocal. Las técnicas de higiene vocal son todos aquellos procedimientos dirigidos a permitir el autocuidado de la voz, especialmente en aquellas personas que hacen un uso profesional de la misma. La voz puede verse modificada de manera positiva o negativa a causa de componentes como la postura, la respiración, la relajación, la resonancia
y la fonación. Respiración. La respiración es una corriente de salida de aire que tiene la función de activar la vibración de las cuerdas vocales. El tipo adecuado de respiración se hace de forma abdominal, es decir, empleando estructuras del diafragma y el abdomen en el momento de la inspiración y expiración, permitiendo una mayor expansión pulmonar que permite de igual manera ampliar la capacidad respiratoria. El modo adecuado de respiración para la fonación debe de ser nasal-oral. Ingresa por la nariz y sale en el momento de la fonación por la boca. Y en reposo debe ser nasal-nasal. El aire ingresa por la nariz donde se calienta y humedece, ya que el aire frío y seco resulta perjudicial para las cuerdas vocales y las vías respiratorias en general. Para un ejercicio de tipo respiratorio, tome aire por la nariz, verificando que su abdomen se expanda. Luego expulse suavemente. Intente realizarlo en diferentes posiciones. Otro ejercicio consiste en inspirar por la nariz lentamente, al tiempo que su abdomen se va expandiendo. Retenga y bloquee el aire por 3 segundos. Luego expulse paulatinamente por la boca en forma de shhh. Repita varias veces el ejercicio. Como ejercicio final, tome el aire por la nariz verificando que su abdomen se expanda. Tome con su mano derecha una hoja y extienda su brazo colocando la hoja enfrente suyo. Expulse el aire con fuerza, de tal manera que la hoja se mueva. Postura. La postura es la correcta alineación y equilibrio de los distintos segmentos del cuerpo. Es un concepto dinámico que corresponde a la ejecución armónica, fluida, controlada y eficaz de determinado movimiento. Se debe adoptar una correcta postura para una adecuada fonación, para que las emisiones vocales sean las correctas y la proyección de la voz sea adecuada sin ningún esfuerzo. 1. Mientras está sentado, debe tener la espalda erguida y alineada con el espaldar. Los talones y puntas de los pies deben estar apoyados en el suelo y las rodillas en ángulo recto con la cadera. 2. Al estar de pie, los hombros deben estar hacia atrás y los pies bien apoyados sobre el suelo, teniendo precaución en no descargar el peso del cuerpo hacia ninguno de los lados por mucho tiempo. Relajación. La relajación busca sacar un músculo de su estado de tensión. Esta debe disminuir progresivamente la tensión en los músculos involucrados en la producción vocal, como lo son los músculos laríngeos, de la cara, la cabeza y el cuello para reducir el esfuerzo vocal. Para ello se deben realizar diferentes ejercicios antes de empezar la actividad profesional. 1. Con el objetivo de relajar el cuello, se deben realizar movimientos de la cabeza en todas las direcciones, derecha, izquierda, delante, atrás, y en forma circular hacia la izquierda y hacia la derecha. Y haga un estiramiento del cuello con ayuda de las manos, hacia la izquierda y hacia la derecha, pues el cuello es una de las áreas del cuerpo donde se acumula más tensión. 2. Un ejercicio para relajar los músculos de la cara consiste en gesticular de forma exagerada durante 5 minutos. Usted puede realizarlo emitiendo las vocales. Esto permitirá que las estructuras faciales puedan salir de su momento de tensión. 3. Inspire profundamente y simule un bostezo, con la lengua abajo y hacia adelante, lo que permite relajar los músculos de la laringe y las estructuras de la cavidad oral, para tener un mayor control muscular y así lograr un comportamiento adecuado en la fonación. ¿Qué pueden hacer los padres y docentes si tienen niños o jóvenes con dificultades vocales? 1. Buscar una adecuada y pronta valoración médica. 2. Apoyar los esfuerzos de prevención del abuso y de la educación vocal en sus hijos o estudiantes. 3. Observar al niño o joven en sus conductas vocales diarias expresadas por medio de los jóvenes.
por medio de los juegos. 4. Puede grabarlos o filmarlos con una cámara de video sin que se den cuenta cuando están haciendo derroche de sus abusos. 5. Intente desarrollar en ellos la capacidad de autocontrolar las conductas abusivas. 6. Si tienen una emisión vocal fuerte, con un ataque duro pueden enseñarles los ejercicios de emisión que estudiamos. 7. Estimule los esfuerzos e intereses de ellos. Un trabajo sin motivación resulta un martirio. 8. Enséñelos a sustituir los ruidos que maltratan la garganta por otros que no lo hacen. 9. Aprenda a identificar cuáles ruidos son inadecuados y cuáles son beneficiosos. 10. Revise los patrones familiares y de la escuela que favorecen las manifestaciones abusivas.